Hola, soy Vladimir Miroshnichenko Krivenko. Hace 25 años, cuando Putin solo llegó al poder, cuando se convirtió al primer ministro de Rusia, muchos preguntaban, ¿quién es el señor Putin? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su posición política? Ya pasaron 25 años y de verdad me parece que todavía tenemos bastante dudas sobre su posición política, pero en los países occidentales hay bastante gente que cree que Putin es un conservador de derecha, incluso un defensor de valores tradicionales, del cristianismo, etcétera. Vamos a hablar si es así o no. Bueno, el conservadurismo político normalmente tiene dos lados, el lado económico y el lado valórico. Vamos a hablar sobre ambos. Primero hablamos sobre la economía de Rusia. Bueno, si no estoy equivocado, los conservadores normalmente prefieren que el Estado no se meta tanto en la economía. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de la economía en Rusia controlada por el Estado? De verdad es muy difícil de decir. ¿Por qué? Existen las empresas estatales. Obviamente esto es la economía estatal, pero también existen las empresas donde el Estado es el dueño, aunque es como empresa privada, pero que pertenece al Estado. También existen las empresas privadas que trabajan por las empresas estatales. Al final, hay empresas privadas que pertenecen a los amigos de Putin y así también están controladas por el Estado. Entonces, es de verdad demasiado difícil cuál es el porcentaje de la economía rusa de verdad controlada por el Estado. Pero hay algunas investigaciones que dicen que es alrededor de 70%. Creer en esto o no es el asunto suyo, es la decisión suya, pero yo de verdad vi estos números y de verdad yo también viví en Rusia, bueno, hace 10 años, pero de todos modos viví allá y les puedo decir que casi todas las empresas que son más grandes que una tienda, que una producción pequeña, etcétera, están o estatales o pertenecen al Estado por segundo mano, digamos. Pero muchos pueden decir, ok, quizás la economía es estatal, pero por lo menos el Estado hace algo para las empresas privadas, como por ejemplo los impuestos en Rusia son muy bajos, ¿cierto? Bueno, como decimos en Chile, sí, pero no. El impuesto sobre la renta de verdad es entre 13 y 15%, dependiendo de tu sueldo. Pero para pagarte el sueldo, la empresa necesita tener así llamado fundación salarial. Y también existen los impuestos de la fundación salarial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la empresa necesita pagar a su trabajador, digamos, 70.000 rublos, solo para un ejemplo. Entonces, tiene que poner 100.000 rublos en el fondo salarial, en la fundación salarial, después de cual pagar impuestos de esta fundación y solo después pagar el sueldo al trabajador. ¿Qué significa? Que al fin los impuestos son mucho más altos porque tú no puedes recibir el sueldo antes de pagar esto. Una cosa sobre esta fundación salarial y los impuestos de allá, bueno, son diferentes para áreas diferentes, pero casi nunca son menos que 30%. Además de esto, existe un montón de impuestos diferentes. El impuesto de transporte, el impuesto de inmobiliaria, sin hablar sobre IVA, sin hablar sobre cualquier otra cosa. Entonces, al final podemos decir que un ciudadano de Rusia es casi imposible pagar menos que 52%. Y esto es la base, digamos. Normalmente tú pagas más, puede ser hasta 2 tercios. Desde el momento cuando la empresa te paga hasta el momento cuando tú ya gastaste la plata, en el bolsillo del Estado se quedan por lo menos este porcentaje de la plata. Pero a pesar de mucha economía estatal, a pesar de impuestos bastante altos, existe una cosa más y con esta cosa el país puede ser exitosa incluso con todas las condiciones que yo dije.
Esta condición es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad privada tiene que estar muy defendido. ¿Y qué pasa con esto en Rusia? Bueno, cuando tú no tienes la división real entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los burócratas pueden hacer cualquier cosa. A mis amigos pasaban las cosas cuando a un burócrata le gustaba su negocio, se los quitaron. Y hay muchas historias así. No quiero de verdad convertir este vídeo en un vídeo de las historias tristes, pero si les interesa, yo puedo hacer un par de entrevistas. Dejen el comentario y lo vamos a tener. También, por supuesto, que hay investigaciones de fundaciones diferentes sobre economía en Rusia, sobre la libertad económica y sobre el derecho de propiedad. Y si a ustedes, por ejemplo, yo creo que este vídeo es más enfocada en la opinión de la derecha. Entonces, si tú eres de la derecha y si tú no quieres ver algo como Amnesty International, si no quieres ver algo como Freedom House, etcétera, tú puedes ver los reportes de Heritage Foundation. Yo creo que con Heritage Foundation nadie de la derecha no debería, nadie de conservadores no debería tener ningún problema. Entonces, veremos dónde está Rusia en el índice de la libertad económica. Veremos también cuántos puntos Rusia tiene por el derecho de propiedad. Yo creo que esto ya es suficiente. Y creo que esto ya es suficiente sobre la economía. Me parece que es bastante difícil llamar Putin el conservador económico, liberal económico. Pero ¿qué sobre los valores? Quizás por lo menos en los valores Putin es conservador. Quizás de verdad está defendiendo los valores tradicionales. Bueno, como yo creo que saben, Putin está divorciado. Pero bueno, al fin estar divorciado no es ni un crimen ni nada y esto es algo que pasa en la vida. Pero hay otra cosa, que Putin ya por varios años vive con ex gimnasta Alina Kabaeva. Todos lo saben. No es una información, no es un secreto ni nada. Y no están casados, no aparecen juntos. Putin no dice que es su mujer o, no sé, su pareja. Esconde los hijos que tiene de ella, incluso. No habla sobre sus hijos, ni de ella, ni de su previa mujer. De hecho, cuando un periodista preguntó a Vladimir Putin sobre sus hijas, él los refirió como estas mujeres. Perdón, qué padre y además qué político conservador puede referir a sus hijas así. ¿Y cómo tú puedes no mostrar cómo esconder a tu familia? Esto es ridículo. Me parece que para los conservadores la familia es algo muy importante. Y esto es la situación con la familia de Putin. Y si esto no es suficiente, si no es suficiente hablar que Rusia tiene prácticamente una epidemia de SIDA, que Rusia tiene el índice de divorcios uno de los más grandes de Europa, etcétera. Incluso si olvidamos todo esto, les voy a preguntar una cosa. Siempre me pareció que para la gente conservador la cuestión de abortos es muy importante. Miren, yo no voy a decir ahora si yo estoy a favor de abortos legales o en contra. Para mí esto es una cuestión muy difícil, donde se necesitan debates, donde ambos lados tienen argumentos bastante fuertes, etcétera. No voy a hablar, no estamos hablando de esto, pero estamos hablando sobre una cosa y esta cosa es la posición de Putin. Cuando Putin llegó al poder hace 25 años, los abortos en Rusia estaban completamente legales, completamente libres. Es suficiente que la mujer quiere tener el aborto y punto, no se necesita nada más. ¿Qué pasa después de 25 años del Putin en poder? ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, la situación es completamente la misma, completamente la misma. Lo único que se necesita es que la mujer decida hacer el aborto. Quizás para la izquierda esto sería algo bueno, pero sobre Putin como el defensor de justicia social vamos a hablar en otro video. Entonces podríamos decir quizás que Putin no puede hacerlo, no puede hacer nada contra abortos porque el Parlamento no apoya. No, su partido ha tenido la mayoría en el Parlamento por
años, yo creo que por siempre, o sea, como desde el momento cuando él ganó su partido, o sea, el partido que lo apoya completamente, Rusia Unida, ya ganó las elecciones y durante todo este tiempo son la mayoría en el Parlamento. Además, nosotros sabemos perfectamente que en Rusia Putin decide todo y no hizo nada contra una cuestión tan importante para los conservadores. De verdad, la única cosa donde Putin puede parecer conservador es su lucha contra el LGBT. Pero la cuestión es, ¿por qué él está luchando contra el LGBT? Bueno, cualquier dictador necesita el enemigo externo y los enemigos internos. Y hay que entender un poco el contexto de Rusia. Rusia es un país muy homofóbico y de hecho muchas personas LGBT nunca salen de closet, nunca dicen que son gay. Entonces, para la mayoría, si tú preguntas a la mayoría de las personas de Rusia si ellos conocen una persona gay, que es entre sus amigos, sus colegas, incluso sus parientes, casi nadie puede nombrar ningún nombre. Entonces, la gente no entiende quiénes son gay. La gente no sabe, no conoce a nadie, pero creen que ser gay es algo malo. Entonces, esto es el enemigo muy bueno, el enemigo contra cual tú de verdad no tienes que luchar y cuando luchas con algo no tienes ninguna respuesta. Así está la razón por qué Putin lucha contra el LGBT. Es como luchar contra alienígenas. Vamos a decir que hay los alienígenas que quieren atacar a la Tierra y convertir a todos nosotros en gay, no sé. Y vamos a luchar contra ellos. No importa que no existen. Bueno, por supuesto que la comunidad LGBT en Rusia existe, por supuesto que hay la gente gay y por supuesto que desafortunadamente la vida de estas personas está destruida por Vladimir Putin, pero también hay que entender que la mayoría se esconden, la mayoría no se salen de closet y es un objetivo de la lucha muy fácil, de verdad, contra cual tú puedes luchar sin tener ninguna respuesta. Yo creo que esto es la razón más importante por qué Putin está en contra a la gente LGBT. Y no es por sus valores conservadores que, como ya hemos hablado, él no tiene. No olviden de suscribirse al canal si les gustó este video. No olviden de dar un like o dislike también. Vale la pena para ver si no les gusta algún video, quizás voy a cambiar algo en mi estilo, etcétera. También, si les interesa algún tema, dejen el comentario. También si les interesa este tema, si ustedes quieren discutir conmigo, dejen el comentario. Yo leo todos los comentarios y respondo a muchos. Gracias por su atención. Nos vemos. Chao.